Hola, hoy vamos a hablar sobre informática forense, una práctica asombrosa, la cual los llevará a entender que todo lo que hagamos con nuestros activos informáticos va a dejar un rastro. A este capítulo lo llamé el comienzo. El comienzo porque vamos a hablar sobre todas las definiciones introductorias que va a hacer entender más sobre la práctica forense. Comencemos. Primero vamos a hablar sobre algunas definiciones básicas, sobre qué es la informática, qué son las ciencias forenses, algunas lecturas recomendables y vamos a terminar definiendo a la informática forense. Entonces, muchas veces yo les pregunto a mis alumnos qué entienden ellos por informática y son muy vagas las respuestas y no queda bien claro qué es lo que están estudiando ellos. Bueno, esta es una definición que nos da la RAE, que es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Bueno, de esto mucho para ampliar no hay, pasemos a la siguiente slide, en donde aparece ya ciencias forenses, en donde dicen que es la aplicación de prácticas científicas dentro de un proceso legal. Acá es muy importante remarcar esta última parte del proceso legal, porque muchas veces cuando hablamos de hacer forense decimos que tiene que ver con la recuperación de datos borrados. Y no necesariamente es la recuperación de datos borrados, sino que tiene que ver la recuperación de datos borrados, si es el caso que se requiere, para introducirlo dentro de alguna causa judicial. Si tengo que recomendarles una lectura, ¿sí? Me inclino por el Manual de la Técnica Policíaca de Edmond Locard. ¿Sí? Edmond Locard es como el prócer dentro de las ciencias forenses, que habla sobre el principio de intercambio. ¿Sí? Este principio de intercambio dice Edmond que siempre que dos objetos entran en contacto van a transferir parte del material que le incorporan al otro objeto. Esto quiere decir que siempre van a dejar un rastro. Si hacemos un merge entre lo que vimos de informática y lo que vimos de ciencias forenses, podemos decir que la informática forense es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructura tecnológica que permite identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal. Bien, como estas son varias acciones que vamos a tener que inmiscuir dentro de nuestro proceso, lo que vamos a hacer es forense sobre esta definición de informática forense, en donde cada una de estas acciones vamos a explayarlo un poco más para que quede bien claro cuál es nuestro proceso. Arrancamos entonces por identificar, en donde lo importante es entender el entorno, entender la causa y cuál es el activo informático al cual tenemos que peritar. Si se trata de una computadora, se trata de una notebook, se trata de un teléfono inteligente, un servidor, la nube. ¿Qué es lo que tenemos que peritar? Hay que también tener bien en claro de ese activo informático qué es lo importante. Hay algunas buenas prácticas que lo que dicen es desconectemos el cable de tensión. ¿Sí? De esa manera evitamos manipular la información. Pero imagínense ustedes que lo importante que tenían que recuperar estaba en la memoria. Si desconectamos el cable, se perdió. Entonces ahí es importantísimo identificar el entorno y tener la autoridad como para poder en algunos casos instalar alguna aplicación, en algunos casos no, para poder extraer la memoria. El siguiente de nuestras acciones va a ser preservar, ¿sí? Y esto es importantísimo, porque es esencial mantener la integridad de los artefactos. Todo esto que adquirimos, tenemos que asegurar de que lo que nos estamos llevando es lo mismo que vamos a presentar y que no sea contaminado absolutamente nada, porque si no va a perder de valor. El siguiente la siguiente acción sería analizar. A partir de lo adquirido, vamos a analizar las pruebas digitales para, una vez hecho todo este análisis, poder llegar a alguna conclusión que sirva a la causa y que le sirva al juez o al directivo de la organización, supongamos que quiera llevarlo a alguna posterior causa judicial, poder tomar alguna decisión.
Por último, presentar. ¿Sí? Esta presentación que tiene que tener, tiene que tener un vocabulario que sea claro, em, que sea comprensible para las personas que vayan a leer. Si estamos hablando de personas técnicas, podemos hablar de todo el tecnicismo que nosotros querramos, pero si por ejemplo tenemos que hacer un informe pericial en donde la lectura la va a hacer un abogado, tenemos que hablar con su léxico y tenemos que tratar de utilizar palabras claras. Eso no quiere decir que no utilicemos palabras técnicas, pero si las usamos, sí les tenemos que dar una definición porque es un expertise que ellos no disponen, tanto los jueces como los abogados. Ahora pasemos a algunas definiciones más. Dentro de estas definiciones vamos a encontrar algunas palabras que fuimos utilizando durante el transcurso de las anteriores slides, en donde apareció la palabra artefacto. ¿Qué es un artefacto? Un artefacto son los objetos que nosotros vamos obteniendo durante el proceso de adquisición forense. ¿Sí? Si nos llevamos un disco, va a ser nuestro artefacto. Si nos llevamos un archivo, va a ser nuestro artefacto. ¿Sí? Todo eso van a ser los artefactos y es lo que acuérdense que tenemos que preservar. La prueba digital. La prueba digital va a ser, dentro de una causa judicial, la documental que va a presentar alguna de las partes. Imagínense, la parte actora presenta un email, un correo electrónico como prueba, ¿sí? La cual esta prueba va a tener que ser constatada por un perito informático para ver si es una prueba real, que pasa a ser una evidencia, o es algo que está adulterado. La evidencia digital, bueno, ya les di una guía más o menos de qué va a ser una evidencia digital. Vamos a hablar de evidencia cuando esa prueba fue constatada por el experto, el perito informático en este caso, y hay una certeza clara y manifiesta de que la cual no se puede dudar. Bien, obviamente que a partir de nuestro informe pericial van a venir las impugnaciones. Es raro que un abogado no presente impugnaciones, pero nosotros, si hicimos nuestra labor correctamente, vamos a poder defender con palabras técnicas y no tan técnicas y siempre dando un mensaje claro que lo expuesto es de esa manera. Algo que no sabía bien si incluir dentro de este comienzo era el tema de criptografía. ¿Por qué? Porque es un campo muy amplio, pero me parecía que tenía que estar. Tenía que estar porque durante el proceso forense seguramente nos encontremos con varias cuestiones criptográficas. Entonces, por lo menos tener un pantallazo de qué se trata la criptografía. Aquí hay una definición que puse que sería el arte y técnica de escribir con procedimientos y claves secretas o no tan secretas, de forma tal que lo escrito solamente sea inteligible para quien sepa o posea las claves o claves necesarias o necesaria para descifrarlo. Bien, ¿cómo es esto? Bueno, la criptografía, vean la imagen. ¿Sí? Tenemos un texto plano en donde a partir de un algoritmo criptográfico y una clave se va a pasar a un texto cifrado. Luego se le va a aplicar a ese texto cifrado que únicamente lo va a poder leer quien tenga la llave para poder abrir ese cajón. Ese cajón se abre a partir de otro algoritmo para descifrar con la llave. Y volvemos a obtener el texto plano. Bien, esto cuando se utiliza una única llave tanto para cifrar como para descifrar, se lo conoce como criptografía simétrica. Bien, la cual es muy rápido y si queremos dar algún ejemplo, tenemos AES y AAAS, dos algoritmos robustos que hoy en día se siguen utilizando. También está la criptografía asimétrica, que va a cifrar con una clave y va a descifrar con otra clave. Dentro de este campo los más conocidos son los de clave pública privada y tenemos algoritmos como RSA y DSA. Otro algoritmo criptográfico, pero que quería darle un marco más importante, son los algoritmos de hash. Estos son algoritmos un tanto particulares porque a diferencia de los otros algoritmos criptográficos que vimos, en donde podíamos cifrar y descifrar, el algoritmo de hash se lo conoce como que es de one way, de una única vía, en donde
a nuestra entrada, veamos el gráfico, le aplicamos una función de hash y vamos a obtener un valor, un hash, ¿sí? Ese valor va a ser hexadecimal y va a tener un tamaño finito. O sea que por más que, fíjense, en la primera le aplicamos a zorro y obtenemos 8 caracteres. A la segunda entrada, el zorro rojo corre a través del hielo, le aplicamos la misma función de hash y también obtenemos 8 caracteres pero completamente distintos. Y si a esa oración le cambiamos únicamente una palabra, aunque sea un dígito, un carácter, y aplicando la misma función de hash, va a dar un valor hash completamente distinto al anterior. Al hash también se lo conoce como que es un resumen. Fíjese que podríamos tener un tera de información y siempre vamos a tener la misma cantidad de dígitos. The one way quiere decir que a partir del hash nunca vamos a poder llegar a la entrada original. A partir de, por ejemplo, dfcd3454, el primer ejemplo, nunca vamos a poder tener una función que nos lleve a zorro. Bien. Pero ¿por qué es tan importante dentro de las prácticas forenses? Porque con este algoritmo nosotros vamos a poder asegurar la integridad. Porque de esta manera nosotros vamos a poder llevar nuestros artefactos desde el momento que hicimos la adquisición hasta el momento de la entrega del informe pericial y vamos a poder asegurar de que es el mismo el que adquirimos que el que presentamos. Y por eso es muy importante los algoritmos de hash. Los algoritmos de hash conocidos, MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, de los cuales los dos primeros, MD5 y SHA-1, se consideran que están rotos, con lo cual no es recomendable utilizar. Sí es recomendable utilizar SHA-256 y SHA-512. Por último vamos a hablar de la cadena de custodia. La cadena de custodia es algo esencial dentro de la práctica forense. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros tenemos para asegurar que no se alteraron los artefactos recolectados desde que lo adquirimos hasta que lo presentamos. O sea que va a estar relacionado con el hash. Dentro de nuestra cadena de custodia vamos a poner los hashes de todos los artefactos que fuimos recolectando, los cuales nos llevamos y cuando los presentamos y alguien pueda sacar el valor hash, sea exactamente el mismo. Con esto vamos a dar un cierre a este primer capítulo de informática forense que llamé al comienzo. En el siguiente capítulo vamos a estar hablando sobre distintas distribuciones forenses que existen dentro del mercado, las cuales en algunos casos son open source, algunas no. La gran mayoría trata sobre distribuciones Linux que fueron tuneadas para poder llevar adelante esta práctica. Bueno, espero verlo las próximas y que les haya gustado. Hasta luego.